Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Banquillo. Estamos listos para presentarles un nuevo programa, un nuevo diálogo, una nueva entrevista en ausencia de nuestro amigo y colega Rosendo García, que todavía continúa de vacaciones. Vamos a hablar un poco sobre las cifras del COVID o la COVID, como le dicen otros expertos. Ambos términos son aceptados, el COVID o la COVID. Está con nosotros el gerente de urgencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el doctor César Enríquez, a quien saludamos en esta ocasión. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en El Banquillo. Buenas noches, Aldo. Buenas noches a toda su televidencia. Sí, aquí estamos después de un día difícil de trabajo y de ver cómo sacamos adelante el Seguro Social en esta gran crisis que tenemos, para servirle cualquier pregunta que usted tenga para poder informar a la población. Bueno, primero que nada, agradecerle porque es de las personas que ha estado ahí ofreciendo información oportuna. A veces no es buena información, estar contando las estadísticas de fallecimientos, ingresos, situación hospitalaria, no es fácil, pero la población tiene derecho a saber, tiene necesidad de saber, y usted ha sido de las personas que ha estado ahí en medio de su ajetreo diario, para darnos la información oportuna y adecuada. No es fácil esta situación, doctor. No, definitivamente no es fácil. No es fácil para nadie ahorita en este país. Estamos viviendo en un caos terrible, en una guerra. Es difícil para nosotros como médicos, es difícil para los pacientes, es difícil para la gente que está en el área administrativa, ver cómo sacamos este barco avante, cómo salvamos la mayor cantidad de vidas posibles hasta que esta pandemia empiece a disminuir y podamos declararnos victoriosos. A usted le toca estar en el Seguro Social, pero seguramente, y estoy seguro, conoce la realidad del país. Una preocupación enorme es el hecho de que no sabemos cómo estamos en este momento en cuanto a cifras. Conocemos lo que nos dice SINAGER en cuanto a la parte estadística, pero yo particularmente tengo mis dudas. ¿Cómo la ven ustedes los científicos, los médicos, los que están ahí de frente en esa primera línea? Definitivamente las cifras que estamos obteniendo en estos momentos se alejan mucho de la realidad, debido a que tenemos un gran atraso en el diagnóstico por PCR, debido a que solo contamos con un laboratorio de virología a nivel nacional y todas las pruebas de la CESAL, como del Seguro Social, van a dar ahí. Entonces, el atraso es aproximadamente de 3 semanas a un mes. Vamos a ver si recuperamos nuestra señal. Sí, ahora lo escuchamos, doctor, ahora sí. Sí, desgraciadamente tenemos una falta de muestras y un atraso de las muestras aproximadamente de 3 semanas a un mes, y encima en estos momentos no contamos con hisopos, que es importantísimo, un material importantísimo para poder sacar la muestra. Tenemos 2 semanas de no tener esto. Entonces, todos estos pacientes que han estado ingresando día a día en estas últimas dos semanas no tienen una PCR, entonces obviamente el diagnóstico certero de ellos, desgraciadamente no lo vamos a tener, salvo que consigamos los hisopos y que los podamos hacer ya intrahospitalariamente. A la gente que está falleciendo hay una pequeñísima cantidad de hisopos que se les está tomando la muestra, porque obviamente no queremos que esta gente fallezca y que nunca tengamos un diagnóstico claro si realmente era COVID o no. Pero este diagnóstico tal vez será para efecto hospitalario, pero al pariente, por ejemplo, al familiar, 2 semanas después, 3 semanas después, ¿qué le puede interesar o qué interés puede tener un pariente que ha perdido su familiar en saber si era o no el COVID-19? Me parece que esa situación... Definitivamente, Aldo, es meramente estadístico. Sí. Ni al familiar le da una importancia real, ni a nosotros como clínicos nos da una importancia real, porque realmente, como es tan tardío, el paciente hoy, cuando tenemos el resultado, o ya falleció o ya salió de su enfermedad. Entonces, nosotros nos estamos guiando exclusivamente por la clínica y por los estudios radiológicos que el paciente nos informa.
Ahora, guiándonos por la clínica, que me parece a mí lo más adecuado y lo más correcto, las cifras distan mucho de las que nos están mostrando. Sí, definitivamente. Para darle un ejemplo, ayer Sinajer en cadena dijo que no había ningún muerto, ningún fallecido. Y solamente en el Seguro Social, sospechosos de COVID murieron 11. De los cuales una era una colega muy querida de nosotros, Sí. de la zona sur, y otra licenciada en enfermería del Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Ahora, hablando un poquito de la parte estadística, porque sí me interesa enfocar un poquito este tema en esta primera parte. En el caso de los fallecimientos, ese proceso que tarda en certificación, estamos hablando de esas 3 semanas a un mes que tarda en la certificación. Ahí no hay claridad en el tema de los casos letales. No, definitivamente el paciente se le extiende un acta de defunción bajo la sospecha de COVID. Sí. No se puede diagnosticar COVID como tal porque el único examen que es certero para poder diagnosticarlo es la PCR. Ese es el diagnóstico, sospecha de COVID, no es neumonía. Siempre generalmente hay 3 diagnósticos en la acta de difunción, pero la primera es sospecha de COVID-19 y la segunda es neumonía típica. Neumonía típica, así se llama, neumonía típica. Sí, porque yo regularmente, bueno, iba a llegar un momento, y esto lo sabíamos nosotros como periodistas, ustedes como médicos seguramente sí, que íbamos a estar solo contando los casos, contando los recuperados, contando los fallecidos. Llega un momento en que esta situación parece que se vuelve fría, que se vuelve como normal estar contando, estar mostrando cifras. Mire, el grave problema de esto es, y eso fue el esfuerzo que hicieron todos los médicos en algún momento, era si se hablaba de aplanar la curva. Porque en el momento en que se aplanaba la curva, sabíamos que iban a haber muertos, porque obviamente la estadística mundial le habla del 3 al 4% de la cantidad de infectados y sabíamos que eso iba a pasar. Pero lo que queríamos evitar era el desbordamiento de los hospitales, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Si usted tiene una curva que es menor en pico, es decir, la cantidad de infectados no es tan rápida, tenemos tiempo para ir atendiendo paciente a paciente, y los hospitales, que vivimos en un sistema de salud que es precario, da la oportunidad de ver la cantidad de pacientes poco a poco. Pero cuando tenemos un pico tan elevado, la cantidad de pacientes desborda los hospitales, los pocos hospitales que tenemos. Entonces va a un punto que cuando tenemos muchos pacientes en emergencia o muchos pacientes en la carpa, por ejemplo en el hospital de escuela, la cantidad de médicos no basta para poder atender la cantidad de pacientes infectados. En esa etapa estamos hace ya unas 2 semanas más o menos. Que los hospitales desbordaron, las atenciones, las demandas sobrepasaron la capacidad de atención médico hospitalaria. ¿En qué fase estamos exactamente? Estamos entre la fase 5 y fase 6. El problema es que nosotros quisiéramos que esto ya se volviera una meseta, es decir, que llegáramos al punto máximo, pero que haya una meseta, es decir, que la cantidad de pacientes que están entrando sea casi la misma de los pacientes que van saliendo. Entonces tenemos una capacidad instalada y sabemos con cuántas camas podemos contar y poderle dar atención a todo. El problema es que no hemos llegado a eso. Les decía yo la semana pasada, teníamos entre 60 y 70 pacientes en una emergencia del Seguro Social que tiene capacidad para 37. Pero con las altas que se daban podríamos bajar hasta 35, 36 pacientes en emergencia. Entonces manejábamos cierto equilibrio. En este momento tenemos entre 85 a 90 pacientes. O sea, sigue subiendo la cantidad de pacientes con neumonía típica ingresando. Entonces estamos llegando a un punto de desbordarnos, y esa es una preocupación para nosotros muy grande, porque eso implica de que no vamos a tener la cantidad de médicos necesarios para cubrir la demanda de los pacientes. En algún momento se dijo que la curva, por ejemplo, en Cortés comenzaba a aplanarse, pero usted ve que en los últimos días se dispararon los casos en Cortés. Quiere decir que Cortés todavía no ha llegado al pico, y si Cortés no ha llegado al pico, Francisco Morazán y el Distrito Central apenas va iniciando esta situación.
Sí, esa es una preocupación grande para nosotros, porque en algún momento se pensó que San Pedro Sula ya había llegado al pico y empezaba a bajar. Sí. Entonces nosotros calculábamos estar unas 2 semanas después que ellos, y entonces hacíamos números pensando, ok, si San Pedro ya empieza a bajar, en unas 2 semanas empezamos a bajar nosotros. Resulta que la realidad no es esa. San Pedro Sula sigue todavía con un pico pues elevado. Creo que nosotros tuvimos un pico mucho más alto en las últimas 2 semanas que San Pedro Sula. San Pedro Sula, aunque tuvo un pico elevado, fue en mayor cantidad de tiempo. Tegucigalpa se desbordó en un periodo de 7 a 10 días, estábamos colapsados. Creo que es porque la gente se confió, porque mucho tiempo estuvimos pues relativamente con como una palabra como light. Estuvimos muy una en o calma. 2 muertes en un periodo de Sí. dos meses y medio. Y a mediados de julio el pico fue tan elevado que realmente nos sorprendió. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Qué visualiza usted con sus colegas en el caso del pico de la pandemia? Bueno, ahorita se hizo un estudio que me lo mostraron el día viernes, en el cual se han hecho varios tamizajes en el Distrito Central, en el cual se hicieron estudios aproximadamente de 1,000 casos, y de esos 1,000 casos, 520 salieron positivos. Si esa estadística es correcta, estamos hablando de que casi el 50% de la población del Distrito Central está infectada. Es bien complicado porque uno quisiera creer eso, porque nos acercaríamos a algo que se llama inmunidad de rebaño, que es algo que los suecos han pregonado. Hasta cierto punto no les ha ido tan bien porque obviamente ha habido una cantidad de muertos exagerada, pero que se ha utilizado este tipo de término muchas veces. Se utilizó con la polio hace mucho tiempo, y en Wuhan, en China, se utilizó y realmente sí tuvo cierto efecto. Eso implica de que después de que el 70% de la población se infecta, el virus pasa de un cuerpo infectado a otro cuerpo que ya tiene anticuerpos, entonces realmente no encuentra un cuerpo que esté sano y se muere, porque los anticuerpos de los pacientes que ya fueron infectados lo logran batir. Eso es una esperanza que tenemos nosotros, porque de esa manera el pico va bajando, y es en sí eso se basa en la disminución de la enfermedad. Yo espero que eso empiece a suceder en la tercera semana de julio, en la primera de agosto, siendo muy objetivos. Ahora, hay estadistas que dicen que generalmente vamos a llegar al pico entre la segunda y tercera semana de julio y nos vamos a mantener en una meseta y va a empezar a bajar en septiembre. Wow. Mi preocupación es muy grande, porque estoy viendo que los hospitales, por ejemplo, mi hospital está desbordado totalmente en estos momentos, y no sé cuánto tiempo vamos a aguantar, porque aparte de que la capacidad instalada del hospital no es suficiente, tenemos médicos que día a día van cayendo enfermos y que obviamente necesitan su incapacidad, y no tenemos cómo reemplazar a estos médicos. Sí. Voy a ir a la pausa, doctor, pero regresamos porque hay preguntas importantes sobre esto último que usted me acaba de plantear. Volvemos con el doctor César Enríquez aquí al banquillo. Las cifras del COVID-19. Estamos de regreso en Al Banquillo dialogando con el doctor César Enríquez, el jefe de urgencias médicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Yo en algún momento, doctor, me puse a leer un poco sobre esta inmunidad de rebaño de la que hablábamos, el poder alcanzar a un 70% de la población para que el virus se muera. Pero me parece que un sistema hospitalario, un sistema sanitario como el nuestro, no da para correr ese riesgo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El problema es que ya llevamos, si las cifras, si ese estudio que se reportó el viernes, que me lo presentaron, es cierto, estamos hablando que tenemos el 50% de la población ya infectada. Aproximadamente unas 600,000 personas, entonces. Entonces, si eso fuese así,
Particularmente yo no lo creo. Yo creo que todavía estamos lejos de alcanzar esa cifra. Pero si fuese así, estaríamos muy cerca de alcanzarlo. Obviamente el tiempo nos va a ir diciendo quién está en lo correcto y quién no. Y eso lo va a probar la disminución de los casos intrahospitalarios. Ahora, El problema es que no tenemos, volvemos al mismo punto, no tenemos PCR. Entonces, al no tener PCR, no tenemos un diagnóstico certero de los casos que realmente se están infectando o no. No hay una visita domiciliaria en el cual se haga tamizaje de colonias que estén tomadas. No se hace tamizaje en los pueblos ni en los departamentos lejanos. Entonces realmente es simple y sencillamente es como querer adivinar por dónde vamos, porque no tenemos datos fidedignos. De esto que usted me dice, de las pruebas, de ir haciendo pruebas en los barrios y colonias, de ir a atacar el virus, ¿de esto dependería la rapidez con la que lleguemos al pico de la pandemia y poder bajar? Lo que nos va a decir, mire, primero nos va a poder diagnosticar a los pacientes de forma temprana. Sí. Al diagnosticar pacientes de forma temprana, evidentemente disminuimos los pacientes intrahospitalarios y disminuimos el número de fallecidos. Eso es lo más importante. Segundo, tenemos la estadística clara de cómo estamos actualmente en la pandemia. En algún momento se ha hablado de los hospitalitos. Televicentro hoy mismo ha sido uno de los pioneros en eso y creo que realmente es algo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hacemos hospitales que son comunitarios, en que el paciente está en una colonia y puede llegar fácilmente a un centro de salud o a un área de triaje donde le pueden hacer su prueba y obviamente sabe cómo está él y cómo está su familia. Pero si no lo tenemos, todos los pacientes van a los hospitales grandes, se llena el hospital, no tenemos la suficiente capacidad humana para poderlos atender a todos. Igual corren mucho riesgo en que se infecten debido a que hay muchísimos pacientes que están infectados. Entonces, lo más importante es tener un sistema de salud comunitario. Pero con este desfase de pruebas que tenemos, con este desfase de PCR, ¿andamos en cuánto en desfase? ¿Unas 1.500? Mire, teníamos entre el Seguro Social y del Hospital Regional del Norte y acá, estábamos creo que la semana pasada como entre 7.000 a 8.000 pruebas pendientes. Aparte, tenemos que desde el miércoles de la semana antepasada, nosotros no estamos tomando PCR porque no hay hisopos. Entonces, toda esa población no se está testeando. Entonces, la cantidad de pacientes que estamos tratando por coronavirus que no tienen PCR es grandísima. Es ahí donde usted me dice que están actuando a pura clínica, a puro diagnóstico. Claro. O sea, es un problema realmente serio. O sea, nosotros, la verdad es que nos vamos a dar cuenta que vamos bajando, no por los exámenes que estamos realizando, sino que cuando los hospitales empiecen a disminuir en su afluencia, los pacientes dejen de llegar tanto. Por eso es que igual San Pedro Sula asume de que empieza a bajar, porque mira que la afluencia de pacientes disminuye y la cantidad de fallecidos disminuye, pero realmente no hay un dato estadístico franco que le diga, ¿saben qué? Ya realmente llegamos a un pico y empezamos a bajar. Ahora, ¿qué cuidados debemos tener en esta fase intermedia en la que estamos entre fase 5 y fase 6, que son las fases críticas de la pandemia, las fases del contagio comunitario, del colapso hospitalario, del desborde hospitalario, que es lo que estamos viendo? ¿Qué cuidados debemos de tener a nivel de ciudadanía y número 2 a nivel institucional? Bueno, es algo que hemos estado repitiendo, todos los médicos lo han repetido día a día y es algo que la población debe entender, porque en estos momentos el paciente el ciudadano, la población debe entender que depende de ellos no infectarse. Hay mucha gente que necesita ir a trabajar y es totalmente entendible porque si no van a trabajar no llevan el pan a su casa y es necesario que vayan a trabajar. Pero hay muchísima gente que no tiene que ir a trabajar, que no tiene que salir de su casa, pero aún así sale a hacer absolutamente nada.
llega, se contagia, generalmente la gente joven no sabe que está contagiada, llega a su casa, están los abuelitos, están los papás que son de la tercera edad, que son los que más corren riesgo y los infectan. Y las personas de la tercera edad son los que más frecuentemente les dan neumonía típica y son los que generalmente fallecen. Entonces, lo más importante es no salir si no tiene que salir. Ahora, la gente que tiene que trabajar, que evidentemente es necesario, que salga protegida con su boca, con su mascarilla, que no se le esté tocando, que cada vez que toque algo se aplique alcohol gel, que se lave las manos lo más frecuente posible, que no se toque la cara. Cuando llegue a su casa, que se quite su ropa antes de entrar, que se bañe completamente antes de tocar a sus hijos o a sus papás, que si puede alejarse de sus papás, si los puede tener en otro lado, que no vivan con él, preferiblemente. Y no, todas las recomendaciones que día a día hemos estado dando son las que se deben cumplir, porque obviamente si hacemos eso, evitamos mayor cantidad de muertes. Ahora, desde su perspectiva científica, desde la perspectiva médica, estando ahí, ¿qué medidas inmediatas se deben adoptar a nivel de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, de dirección de esta pandemia, justamente en este momento? Parece que nos agarra con las manos atadas. Mire, usted lo acaba de decir, en este momento es complicado decir qué es lo correcto. Yo le pude haber dicho hace 3, 4 semanas cuando decidieron abrir la economía que no era el momento porque íbamos en un pico ascendente. Solo en Honduras se decidió abrir en ese pico. Pero ya ahorita, en una fase 5, fase 6, el hecho que nosotros regresemos a guardarnos en nuestra totalidad va a afectar la economía en primer lugar y no estamos seguros si realmente vamos a disminuir la cantidad de infectados que ya hay. Es complicado tener una varita mágica de decir en estos momentos qué conviene. Creo que en estos momentos SINAGER se reunió con la gente de la empresa privada y dijeron, bueno, ahorita realmente si cerramos, ¿qué vamos a mejorar? ¿Será que vamos a disminuir la cantidad de muertos? Yo creo que en estos momentos no. Creo que lo más importante ahorita es la protección de la gente que está yendo a trabajar, que tomen todas las medidas de bioseguridad y siempre igual mantenerse alejados de la gente que es más susceptible a complicarse esta enfermedad. ¿Qué se dejó de hacer, doctor? Mucho. Y hablar de eso es un poco complejo porque creo que es ancestral. Creo que no nos hemos enfocado en años en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud precario que realmente nadie se ha preocupado por él y creo que nosotros también somos culpables porque no hemos exigido lo suficiente a las autoridades de que se nos dé un mejor sistema de salud. Tener solamente un hospital grande de la CESAL en Tegucigalpa y un hospital de Seguro Social es insuficiente para atender la gran cantidad de pacientes que tenemos. Creo que tenemos que poner las barbas en remojo, creo que tenemos que analizar realmente qué es lo que tenemos que hacer para hacer que un sistema de salud funcione de forma mejor. Creo que debemos de preocuparnos más por contratar más médicos, por tener todos los medicamentos que se necesitan y por tener un sistema de salud más integrado y más complejo para darle atención a toda la población hondureña. Voy a hacer una nueva pausa, pero regresamos para que me hable un poquito de cómo está el Seguro Social. Vamos a hablar un poquito de la extensión que se ha hecho a nivel de este centro asistencial para atención de pacientes y hacemos un comparativo también en otras zonas del país. Las cifras del COVID aquí al banquillo con el doctor César Enríquez. Seguimos al banquillo hablando sobre las cifras del COVID-19, su impacto, la situación. El doctor César Enríquez es nuestro invitado. Nos ha ratificado. Estamos en una fase intermedia entre 5 y 6, que es una fase bastante complicada, bastante compleja. Esperemos que no haya más allá de lo que visualizamos en esta fase 6. Pero la forma en que se ha desarrollado esta pandemia en Honduras
está acorde a lo que pasó en otros países de la región con la misma estructura o con los mismos problemas sanitarios, o ha sido diferente en Honduras? Y creo que en los países que tenemos la misma infraestructura de salud está pasando exactamente lo mismo. El desbordamiento de los hospitales, la falta de atención en muchos casos, la falta de insumos médicos como la cantidad de médicos necesarios para poder atenderse vuelve insuficiente. Pero tenemos casos, por ejemplo, en países que están a la par, pero que son mucho más desarrollados, como Costa Rica, en el cual vemos obviamente un sistema de salud al cual se le ha invertido por muchos años y obviamente usted mira que tiene una mortalidad mucho más baja y una cantidad de infectados también baja, sin haber cerrado en su totalidad la economía en ningún momento. Uh-huh. Obviamente, igual, como le digo, este es un problema de muchísimos años que obviamente tarde o temprano nos está pasando la factura. ¿Cómo estamos en relación con El Salvador y Guatemala? En la cantidad de muertos y en la cantidad de infectados creo que andamos casi igual. Ahora, si vemos ese hospital que hizo El Salvador, sinceramente da envidia, ¿no? Sí. Nos encantaría tener un hospital con 1000 camas de cuidados intensivos. Eso es algo que desearíamos tener en nuestros hospitales, que desgraciadamente no lo tenemos. Pero igual, o sea, a la hora de ver la cantidad de muertos y la cantidad de infectados, es muy parecida. Obviamente, si usted tiene un hospital con 1000 camas, la posibilidad de atender esta cantidad de pacientes graves se vuelve más fácil. Paciente no va a tener su cama, va a tener su ventilador, va a tener su mascarilla de alto flujo. Son cosas que obviamente son más fáciles de tener y obviamente le da cierta tranquilidad a los médicos que están atendiendo a estos pacientes. Cuando usted nos dijo la primera vez, recuerdo yo creo que van a ser 2 semanas, que no estaban haciendo pruebas PCR en el Seguro Social porque no tenían hisopos, y después, una semana después, nos dice otra vez que no tienen hisopos y lo seguimos escuchando decir que no tienen hisopos, realmente es una situación que indigna, que lejos de sorprender más bien genera malestar, porque no puede ser tan displicente una autoridad con una situación como esta. Yo sé que usted no está en el plano para poder hacer unas críticas así tan directas como las que pudiera hacer yo desde mi perspectiva periodística, pero es preocupante que 2 semanas y todavía los hisopos no estén. Sí, mire, es bien complejo y lo comentábamos con un grupo de amigos que se unieron a hacer donaciones al hospital y que nos han donado muchas cosas. Igual pasa con los flujómetros y los manómetros, que en algún momento no teníamos la cantidad necesaria. El problema es qué es lo que existe o qué no existe en el país. O sea, este país realmente es un país que carece de muchas cosas. Prácticamente tenemos que rogarle a las compañías de oxígeno que nos proporcionen más tanques de oxígeno. Desgraciadamente ellos no cuentan con la cantidad necesaria para manejar esta cantidad de pacientes que estamos manejando. Los hisopos igual, se solicitaron, se les hablaron a las autoridades y les dijimos no tenemos. Y realmente creo que ellos están haciendo todo lo posible por tener este material para poder hacer los estudios, pero no es tan fácil. Yo desgraciadamente ahorita que estoy en esta posición, muchos médicos me dicen necesitamos esto y esto, y realmente es una lucha constante para poder conseguir el material necesario, porque somos un país que somos la cola del mundo, entonces las cosas vienen de último y estamos peleando igual con la CESAL, con los hospitales privados, y entonces hay muy poca cantidad y tiene que distribuirse entre toda la población. Y el problema es que se dejó de comprar cuando se tuvo que comprar. Creo que se compró en algún momento. Hay cosas que creo que sí se planearon. Yo creo que hay ciertas cosas que se salieron de la mano que no son culpa de la parte administrativa. Para darle ejemplo, lo del PCR, el seguro trajo unas pruebas que se llaman Gene Expert, que eran PCR rápidas que se daban de un día para otro. No sé si usted recuerda que al inicio
se anunció con bombos y platillos que sí iba a hacer estas pruebas. Y que 24 horas después teníamos el resultado. Exacto. Vino el equipo con 300 pruebas y venían 2.500 de Canadá. Ya estaban prácticamente pagadas, tenían que mandarlo a traer, y cuando salió el barco, Estados Unidos la paró y dijo, no, esto viene para Estados Unidos porque lo necesitamos nosotros. Y simple y sencillamente no lo mandaron. Entonces, cuando usted se pone a pelear con una potencia mundial que necesita igual las pruebas que usted, desgraciadamente usted va a salir perdiendo. Es un pleito, es eterno, o sea, es extremadamente complejo. No me gustaría ser ahorita ministro, ni me gustaría ser en estos momentos director del Seguro Social. A esta gente, si yo no puedo dormir, no me imagino la cantidad de problemas que ellos tienen en este momento. Estamos viviendo un infierno, los médicos realmente día a día salen y caen infectados, y para darle un ejemplo, hoy cayeron infectados 2 internistas, de los cuales uno tenía turno hoy y el otro tenía que cubrir la sala hoy por la tarde. Y no hay internistas, o sea, no hay forma de contratar más porque no existen en la ciudad, no hay más. O sea, los internistas están haciendo triple turno. El colegio médico autoriza realmente a nosotros como médicos trabajar doble jornada, es decir, podemos tener 2 plazas. Pero en esta pandemia se están usando los médicos a 3 turnos, se están teniendo 3 plazas para poder cubrir la gran cantidad de pacientes. Pero ni aún así podemos cubrir la cantidad de pacientes que están llegando, porque muchos se infectan y al infectarse se tienen que incapacitar y no tenemos cómo reemplazarlos. Ese es el problema y esa es la verdad de Honduras. Tenemos muy pocos médicos, creo que hay como 12,000 médicos a nivel nacional, pero de especialistas en su totalidad, entre cirujanos, ortopedas, internistas, creo que hay como 1,200. De esos, una tercera parte, una cuarta parte son internistas en todo el país. Entonces, obviamente, cuando usted tiene una pandemia de esta naturaleza, la capacidad, la fuerza laboral que tenemos es demasiado escasa para poder contrarrestar la pandemia. Y encima de que la demanda de pacientes está sobrepasando la capacidad de los hospitales y el inventario de personal médico, el hecho de que personal médico y personal de enfermería se contagie, se enferme y tenga que retirarse, eso agudiza más la situación. Claro. Y le digo, o sea, son un sinnúmero de enfermeras que están cayendo diariamente enfermas. Como le dije, el día de ayer por la madrugada, desgraciadamente murió una licenciada por esta enfermedad. Y obviamente estamos contratando más y más enfermeras. Se contrataron, hablaba con la jefa de enfermerías la semana pasada, y creo que contrataron aproximadamente como 200 enfermeras auxiliares y como otras 60 licenciadas de enfermería. Muchas de esas entraron con carta egresada, o sea, que ya se habían graduado pero no tenían el título. Pero ¿saben qué? No tenemos forma de contrarrestar esta pandemia y se están contratando. Con tal de que estén graduadas, vámonos, porque no hay suficiente personal para afrontar esta pandemia. Y eso es solo la parte de enfermería. Médicos generales, gracias a Dios, tenemos un poquito más y podemos contratar, pero digamos internistas no hay. O sea, hoy, como le digo, tenía un internista guardia y tenemos que ver cómo pasamos un internista que no ha descansado lo suficiente tiempo, no tiene los 4 o 5 días de descanso de un turno, y tenemos que someterlo hoy nuevamente a que pase visita y a que esté con estos pacientes, porque no tenemos otra opción. Y obviamente lo estamos sobrecargando y lo estamos sobreexponiendo, pero no hay otra forma de poder combatir esta pandemia. Sí. Mi admiración, y ahorita que estamos hablando de esto, mi admiración y respeto a todos los internistas, a todos los intensivistas, a todos los médicos generales y a todo el personal de enfermería que está luchando contra esta enfermedad, porque desgraciadamente se exponen día a día y realmente son héroes, y mis felicitaciones y mi admiración para ellos. La suya y la de todos en realidad, porque son los que están ahí, son los que están viviendo de frente esta situación y que se vuelve bastante compleja, una radiografía bastante preocupante. Hago la última pausa, doctor, y regresamos con usted para seguir dialogando las cifras del COVID aquí en Al Banquillo.
Regresamos al banquillo dialogando con el doctor César Enríquez, jefe de urgencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Gerente de urgencias es el cargo, ¿verdad? Sí, correcto. Mire que le cuento algo. Hoy me di cuenta yo de una persona a quien yo conozco, que se hizo, lo que hablábamos al principio, se hizo su hisopado hace 2 semanas. Esta persona, afortunadamente y gracias a Dios, es asintomática, pero trabajó durante 2 semanas y recién el viernes le dieron su resultado y era positivo por COVID-19, pero es alguien que estuvo trabajando. Así me imagino que hay muchos casos. Miles. Desgraciadamente eso nos complica a nosotros muchísimo, como le digo, en el diagnóstico, y obviamente exponemos a más personal a que se infecte. Y obviamente, aparte de eso, ese es un factor. Hay otra gente que se incapacita porque tuvo una gripe, se le hace el PCR, pero como no tenemos un diagnóstico fidedigno, se incapacita 21 días, 30 días y realmente nunca tuvo más que una gripe. Pero ante la sospecha, el paciente no va a trabajar 21 días y obviamente también eso produce un retraso en la economía y una erogación en dinero por la incapacidad tanto de la seguridad social como de la empresa que la contrató. ¿El Seguro Social dónde remite las pruebas de PCR? ¿A dónde las remite? ¿Tiene su propio laboratorio o van al de virología? No, al inicio se habían traído esta máquina que era el GeneXpert, que supuestamente nos iba a arreglar esto de una forma más rápida, pero al momento de no tener los reactivos necesarios, entonces todo se está mandando al laboratorio de virología y eso obviamente atrasa increíblemente el resultado. En ciertos casos, pacientes que están muy delicados, que necesitamos saber evidentemente si son o no son positivos, se estuvieron mandando un tiempo en ambulancia, se mandaban a San Pedro Sula, a un laboratorio de allá privado, para tener unas pruebas más rápidas y poderlos tratar de una forma más segura. Porque aparte de eso, usted tiene que saber que nosotros tenemos en el hospital 5 pisos de COVID, es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y ahorita el octavo. O sea, son 6 pisos que están repletos de COVID. De esos 6 pisos, 5 son de sospecha de COVID, porque no tenemos PCR confirmado y solamente 1 ya es pacientes con PCR confirmado. Entonces, muchas veces están todos los pisos llenos y el piso que es de PCR confirmado tiene 6, 7 camas vacías, porque no podemos meter los sospechosos a los confirmados. Correcto. Entonces lo que se estaba haciendo es que los pacientes que necesitábamos confirmar de forma rápida, se les hacía el PCR y una vez que nos avisaban que estaba positivo, lo lográbamos pasar a esta sala para habilitar más camas. Pero sinceramente es desgastante, tanto para el médico tratante, para los administrativos, no tener una prueba fidedigna para trabajar de la mejor manera posible. Por supuesto, me imagino que debe ser frustrante estar en esa situación y no tener el diagnóstico a tiempo. 6 pisos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social para COVID-19 y las otras patologías. Mire, actualmente el hospital de especialidades es el hospital que más pacientes COVID tiene a nivel nacional. ¿Cuántos tiene? Tenemos 315 pacientes hospitalizados, de los cuales 90 se encuentran en emergencia y la emergencia tiene una capacidad de 37 camas. O sea, usted tiene que saber que tenemos el 300% de población en una área que obviamente hay cierto grado de hacinamiento, pero no hay forma de movilizarlos de forma rápida debido a que la torre hospitalaria está ya a punto de rebasar. Este hospital fue concebido desde febrero como un hospital COVID. Hubo una comisión en el cual se integró un infectólogo, un intensivista, varios internistas y el comité técnico, que son los jefes del departamento de todos los hospitales. Se determinó que este hospital iba a ser COVID. Se planteó a los administradores, los cuales estuvieron de acuerdo y realmente, debo decir, se nos ha dotado de lo que se les ha solicitado en lo permitido, obviamente, porque hay muchas cosas que no existen en el país y obviamente la capacidad instalada del hospital
no es la que nosotros quisiéramos. Se pasó todo lo que es no COVID al área de consulta externa y se habilitó una sala de no COVID en esa área que es, ahí está medicina, ortopedia y cirugía. La emergencia, no sé si usted la conoce, la emergencia del Seguro Social, claro. Se habilitó totalmente para COVID. Medicina, que es no COVID, en emergencia se pasó al área de endoscopía y cirugía y ortopedia de emergencia se pasó a la consulta externa de ortopedia. Entonces, actualmente nosotros contamos, antes teníamos una sola emergencia, actualmente tenemos 3 emergencias. Entonces, obviamente eso hay que triplicar el personal de enfermería, hay que triplicar la cantidad de médicos generales y obviamente tenemos que manejar mayor cantidad de internistas y eso obviamente complica un poquito más el panorama a nivel hospitalario. Se pasó toda la gente que es no COVID de medicina interna, de ortopedia y cirugía, igual a la consulta externa. Y obviamente eso ha sido el plan estratégico hasta ahorita. Estamos viendo a ver si logramos sacar el área de pediatría del hospital. Todavía esto no lo tenemos bien claro si se va a poder o no, pero nuestro plan es ir viendo cómo nos expandemos día a día para poderle dar cabida a esta enorme cantidad de pacientes que están llegando. Ahora que usted mencionó pediatría, alguien ayer me mandó una fotografía que la sala de pediatría la tiraron allá a un rinconcito, porque esa área de pediatría la utilizaron para COVID. Ese es el 8º piso. Pasamos a pediatría realmente a una salita mucho más chiquita que solo tiene 25 camas porque la cantidad de pacientes de pediatría en estos momentos eran creo que entre 20 o 22 pacientes, tal vez menos. Y esta sala tiene capacidad de 50. Entonces, obviamente estamos en una emergencia, no es lo idóneo, obviamente. Ellos tenían su sala donde ellos estaban cómodos, el hospital tiene sus áreas que son muy modernas y que se les ha invertido mucho dinero, pero desgraciadamente tenemos que darle cabida a esta enorme cantidad de pacientes que están llegando. Sí, tiene Entonces, razón. al haber 90 pacientes en emergencia, tenemos que ver dónde los colocamos, porque ni el médico que está ahí, ni el personal de enfermería está capacitado para esta enorme cantidad de pacientes, y obviamente tampoco podemos tener a los pacientes en bancas o sentados, porque no hay la suficiente cantidad de camillas para poderlos tener ahí. ¿Ya no hay gente en los pasillos en el seguro? Claro que sí. Tenemos muchísimos pacientes. Ahorita tenemos 85 pacientes en emergencia que solo tiene capacidad para 37. Tenemos la emergencia ahorita está totalmente colapsada. Estamos viendo cómo día a día podemos ir vaciando y vaciando. Estamos viendo ahorita cómo abrimos un área que se llama crédito prendario y estamos viendo si hacemos otras prácticas con la Universidad Católica para poder hacer un triaje y poder poner también 20, 25 camas con oxígeno para poder ir sacando los pacientes que ya están en recuperación y poderle dar cabida a los pacientes que vienen ingresando que están graves. Porque el paciente que está en recuperación generalmente lo que necesita son puntas nasales, ya es un paciente que puede estar 4 o 5 días con cuidados mínimos, pero tenemos pacientes graves que sí necesitan estar dentro de la torre hospitalaria. Entonces tenemos que ver cómo vamos jugando con la gran cantidad de pacientes que están llegando. Doctor, ha sido interesante dialogar con usted. Le agradezco que me haya hecho esta radiografía de lo que está pasando en el Seguro Social y lo que estamos viviendo a nivel nacional. De verdad creo que los aportes que usted ha hecho y la información que usted nos da es importante. Le agradezco mucho, Aldo, y estamos a la orden. Siempre hablar con los derechohabientes, con los pacientes que aportan a la institución. Nosotros nos debemos a ustedes. Debido a ustedes nosotros tenemos trabajo. Estamos en una situación difícil, estamos en una situación caótica. Muchas veces van a ver que las filas son interminables o que no tenemos una cama disponible y que tenemos que colocarlos en una silla o en una banca, pero nuestra atención siempre va a estar ahí. El oxígeno que necesiten lo va a tener y los medicamentos que tengan se les van a colocar. Desgraciadamente no les pudimos dar la comodidad que se les ha dado con frecuencia y a lo que están acostumbrados, pero creo que pronto saldremos de esto y están bienvenidos y nosotros vamos a estar siempre pendientes de ustedes y a la orden para lo que necesiten. Gracias a usted, doctor César Enríquez, el gerente de urgencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, las cifras del COVID aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima emisión.